¿Y si todo lo que estás esperando del futuro ya estuviera aquí? No como un número en tu cuenta, ni como una cifra que puedas contar, sino como una frecuencia, una presencia silenciosa que solo se revela cuando tú decides encarnarla primero. La mayoría vive en modo espera. Esperan una señal, un depósito, un reconocimiento externo que les diga, ahora sí, ya lo lograste. Pero la verdad es más extraña y más poderosa. Es al revés. Dr. Hawkins nos enseñó que la conciencia precede a la forma, que lo que llamamos realidad no es más que una proyección de nuestro estado vibracional. Entonces, ¿qué pasa si tú ya eres ese millonario que tanto deseas ser? Y si lo único que te separa de esa vida es tu compromiso de comenzar a vivirla, incluso cuando el mundo diga que aún no es tiempo. Este no es un juego de fingir. Es un acto de alineación profunda. Los que transforman su vida no son los que esperan resultados para cambiar su energía, son los que cambian su energía y luego ven los resultados alinearse uno por uno. Si tu banco no refleja millones, pero tú ya vibras como quien los tiene, entonces el tiempo solo está ajustando el escenario. Y si decides moverte hoy como si ya fueras ese ser próspero, todo a tu alrededor comienza a responder diferente, porque el universo no premia el esfuerzo, responde a la identidad. Entonces te invito a hacer una pausa. No para preguntarte qué necesitas hacer, sino para sentir quién necesitas ser. Porque si ya fueras millonario, tu postura, tus palabras, tu ritmo, tu decisión, todo cambiaría. Y si ese cambio no es el efecto, sino la causa, ese es el secreto que nadie te dice. La abundancia no se alcanza, se recuerda. Y comienza en el momento en que decides habitarla, sin condiciones. Lo que llamas realidad es solo una lectura parcial de un campo mucho más amplio. Una lectura filtrada por tus sentidos, tus creencias y, sobre todo, por tu nivel de conciencia. Vivimos en una cultura que idolatra lo medible, lo verificable, lo visible. Si no se puede contar, tocar o mostrar, entonces no existe. Pero lo que no se ve, muchas veces, es lo más poderoso. Y la carencia es uno de los mayores engaños del mundo externo. Cuando miras tu cuenta bancaria y no ves abundancia, tu mente grita que no la tienes. Cuando no encuentras oportunidades visibles, asumes que no existen. Pero lo que estás percibiendo no es la ausencia de riqueza, es la expresión vibracional de tu identidad actual. No estás viendo la verdad, estás viendo tu reflejo. Y si ese reflejo viene de la escasez, seguirá proyectando más de lo mismo, hasta que tú cambies el foco. Dr. Hawkins explicaba que cuanto más baja es la frecuencia desde la cual operamos, más nos aferramos a lo concreto como única fuente de verdad. Desde el miedo, todo parece limitado. Desde la confianza, el campo se abre. Y es justamente ese cambio interno el que desmantela la ilusión. Porque la escasez, en realidad, no existe como estado permanente. Es solo una señal de que estás desconectado de lo que ya eres en esencia. Abundancia pura. La paradoja es esta. Cuando dejas de perseguir lo que crees que te falta y comienzas a encarnar que ya lo posees, el mundo deja de mostrarte carencias y empieza a revelarte caminos. Pero esa transición no se logra a través del análisis, sino de la entrega. Ignorar las pruebas visibles de escasez no es ignorancia, es maestría. Es elegir no dejarse hipnotizar por una realidad pasada que ya no representa tu nueva identidad. Así es como el mundo comienza a cambiar, sin que cambies el mundo. Cambia la forma en que te ves dentro de él. Y cuando eso sucede, la ilusión del no tener pierde su poder, porque has dejado de buscar afuera lo que solo puede revelarse desde dentro. El dinero no es solo una herramienta de intercambio, es una expresión energética que responde a frecuencias específicas. No va hacia quien lo desea con fuerza, sino hacia quien ya está vibrando en coherencia con su presencia. No se trata de cuánto trabajas, ni de qué tanto lo necesitas. Se trata de en quién te has convertido internamente para sostener la abundancia que dices querer. Cada persona emite una señal, aunque no diga una sola palabra. Esa señal es su identidad vibracional, y el dinero, como toda forma de energía, responde a esa señal. Dr. Hawkins enseñaba que todo en el universo tiene un nivel de calibración. La culpa, el miedo y la duda emiten frecuencias bajas. El amor, la gratitud y la certeza, frecuencias elevadas. ¿Dónde crees que habita la abundancia? Exacto, en las alturas de la conciencia, no en los abismos del esfuerzo desesperado. Si hoy afirmas querer riqueza, pero vives desde la ansiedad, desde la duda, desde la escasez interior, estás enviando señales contradictorias al campo cuántico. Puedes repetir afirmaciones todo el día, pero si internamente no has asumido el rol del ser próspero, el universo no tiene a quién responder.
No reconoce tus palabras, reconoce tu vibración. Y la vibración no se finge, se cultiva, se sostiene, se encarna. La verdadera transformación ocurre cuando dejas de relacionarte con el dinero como algo externo que debe llegar y comienzas a tratarlo como una expresión natural de quién tú eres. ¿Quién eres tú cuando sabes que siempre hay más que suficiente? ¿Qué decisiones tomas? ¿Cómo hablas? ¿Qué límites pones? La identidad del millonario no se activa cuando llegan los millones, se activa antes. Se sostiene sin prueba y por eso se convierte en prueba. Y cuando llegas a ese punto, algo cambia sutilmente. El dinero ya no te controla, no te obsesiona, no te define. Es solo una consecuencia más de una frecuencia alineada con la expansión. Ya no lo persigues. Fluye hacia ti porque energéticamente eres un espacio que lo permite y lo honra. Y eso es poder real. No puedes esperar a que el mundo te reconozca para convertirte en quien ya eres. Ese es el error que repite la mayoría. Esperan el ascenso para sentirse líderes, el amor para sentirse valiosos, el dinero para sentirse abundantes. Pero Hawkins y tantos otros mostraron que es al revés. Solo cuando encarnas primero esa frecuencia, el mundo comienza a reflejarte lo que tú ya has aceptado como real en tu interior. Este es el salto cuántico de identidad. Dejar de actuar desde lo que ves y empezar a moverte desde lo que sabes. Saber, sin evidencia. Sentir, sin permiso. Sostener una certeza tan profunda dentro de ti que ya no dependes de lo que ocurra afuera para validarla. Esa es la vibración que rompe las leyes del mundo ordinario y abre los portales del extraordinario. Imagina que ya eres esa persona millonaria que admiras. No como una idea futura, sino como una presencia encarnada ahora. ¿Cómo hablas? ¿Cómo caminas? ¿Qué decisiones ya no toleras postergar? ¿Qué límites empiezas a colocar? Cuando sostienes esta versión de ti, incluso si nadie más la reconoce todavía, el universo toma nota, porque no responde a tus condiciones, responde a tu convicción. Y es justo allí donde muchos desisten, porque no ven resultados inmediatos, vuelven atrás, renuncian a la identidad que apenas empezaba a despertar. Pero el campo cuántico necesita constancia para colapsar la nueva realidad. No porque esté probándote, sino porque tú aún estás entrenando a tu sistema nervioso para sostener lo que pediste. Ser antes de ver, actuar como si ya fuera, sostener la identidad sin pruebas. Ese es el lenguaje del creador, no del espectador. Cuando haces esto de forma sostenida, lo que parecía magia se vuelve lógica, porque tú ya no estás esperando que la vida cambie, la estás guiando con tu presencia, y eso lo cambia todo. Una de las primeras trampas del ego cuando decides encarnar una nueva identidad es la necesidad de entender el camino completo. ¿Cómo va a llegar el dinero? ¿Cómo se va a abrir la oportunidad? ¿Cómo sabré si voy por buen rumbo? Pero cada vez que haces estas preguntas, estás regresando a la conciencia limitada que busca seguridad en la forma. Y en ese instante, dejas de crear y vuelves a reaccionar. Hawkins enseñaba que la entrega no es pasividad, es confianza superior. Es comprender que hay una inteligencia viva moviéndose más allá de tu mente lógica. Una fuerza que organiza, entrelaza y revela las circunstancias perfectas, pero no bajo demanda. Solo responde cuando dejas de forzar y empiezas a permitir. El cómo no es tu tarea. Tu tarea es sostener la frecuencia, actuar desde esa nueva identidad y permitir que el camino se despliegue en sincronía. Cuando intentas controlar el proceso, entras en ansiedad. Buscas fórmulas, comparas tu avance, saltas de una estrategia a otra. Pero todo eso emite una vibración de duda, de urgencia, de carencia. Y desde ahí incluso las mejores oportunidades se desvanecen, porque estás operando desde la energía de quien aún no lo cree, de quien aún necesita garantías antes de entregar su confianza. Soltar el cómo no significa quedarte quieto, significa moverte guiado por la intuición, por impulsos internos que no siempre tienen lógica, pero que están alineados con la versión de ti que ya lo tiene. Es tomar decisiones que honran tu nueva identidad. Aunque el resultado aún no sea visible, es actuar desde la certeza de que el universo no falla cuando tú no te saboteas. Y es ahí, en ese espacio de entrega lúcida, donde la magia ocurre, no porque la buscaste, sino porque la permitiste. El camino aparece no cuando lo diseñas, sino cuando lo caminas desde la conciencia correcta. Y cuanto menos interfieres, más claramente lo ves. Porque el cómo nunca fue un problema del universo, solo era tu resistencia disfrazada de lógica. Una de las preguntas más comunes en el proceso de manifestación es ¿cuánto tiempo va a tardar? Y detrás de ella se esconde un estado energético que, aunque sutil, es profundamente limitante, la impaciencia.
porque cuando preguntas por el tiempo, estás admitiendo que aún no lo eres, que aún no lo tienes. Y esa frecuencia de carencia, por más disimulada que esté, contamina el campo de creación. Hawkins señalaba que el tiempo no es más que una construcción mental dentro de la conciencia tridimensional. Desde niveles más elevados, todo ya está creado, todo ya es. Lo que tú llamas esperar es solo el desfase entre tu aceptación interna y la manifestación física. Y aquí es donde se revela la paradoja. Cuanto más deseas que algo llegue rápido, más estás reafirmando que no está. Y ese reconocimiento mantiene la distancia. La velocidad real no viene de la prisa, sino de la sintonía. Cuando habitas tu identidad deseada con tal profundidad que olvidas la necesidad de resultados inmediatos, el tiempo se colapsa. Los encuentros se aceleran, las oportunidades aparecen sin búsqueda y las soluciones se materializan de formas que nunca podrías haber planeado. No porque estés presionando, sino porque te has convertido en el canal correcto. Es natural querer ver señales, pero cuando tu paz depende del calendario, tu energía deja de ser creadora y se vuelve ansiosa. Y la ansiedad no atrae, dispersa. El maestro no se pregunta cuánto falta, él sabe que ya es. Vive desde la completitud, no desde la expectativa. Y por eso, para él, el tiempo no importa, porque ya está vibrando en la línea donde eso que desea simplemente ocurre. Así que si hoy sientes que todo está yendo lento, pregúntate, ¿estás midiendo tu vida con el reloj del ego o con la brújula de la conciencia? Porque la abundancia no llega más rápido a quienes corren, sino a quienes saben detenerse y sostener la certeza de que ya llegó. Puede que no tengas el cargo, puede que tu cuenta bancaria no lo confirme, puede que no hayas recibido aún el reconocimiento formal. Pero si has decidido ser vibracionalmente esa versión de ti que ya vive en abundancia, el mundo comenzará a reaccionar antes de comprender por qué. Porque la vibración no necesita permiso, solo necesita consistencia. Las personas sentirán algo diferente en ti, no sabrán explicarlo, pero lo notarán. Te tratarán de otra forma, te harán preguntas distintas, comenzarán a ofrecerte espacios que antes parecían cerrados. No porque tu apariencia haya cambiado, sino porque tu campo energético ya no emite la misma señal. Lo que tú sostienes por dentro, inevitablemente, se filtra hacia afuera. Y la realidad obedece. Hawkins hablaba de esto como el poder silencioso del nivel de conciencia. No necesitas convencer, probar ni impresionar, solo necesitas encarnar. La vibración de certeza es magnética. No explica, no defiende, irradia. Y cuando irradias desde una identidad elevada, las personas y las circunstancias se organizan en torno a esa energía. Lo que parecía difícil se facilita. Lo que estaba ausente aparece. Muchos esperan que el entorno les diga, ya eres exitoso, ya eres abundante, ya eres líder. Pero eso nunca sucede antes del cambio interno. Es cuando tú sostienes la imagen con tal firmeza, incluso en silencio, que el mundo empieza a reflejarla. Como un espejo que, poco a poco, va ajustando su reflejo hasta mostrar la verdad que tú ya decidiste aceptar. Y eso es lo más hermoso. No necesitas pruebas externas para comenzar. Solo necesitas una decisión interna sostenida con fe, con paciencia y con visión. Porque en el momento en que tú crees, el campo empieza a colapsar. Y aunque nadie lo vea aún, tú ya sabes, la transformación ha comenzado. Y no hay vuelta atrás. La versión de ti que lo tiene todo ya existe. No en un futuro lejano, no como un sueño abstracto. Existe aquí y ahora, en un campo de infinitas posibilidades que espera una sola cosa, que tú recuerdes quién eres. No necesitas crearla desde cero, solo necesitas sintonizar con ella, como un canal de radio que siempre ha estado emitiendo, solo que tú no habías girado el dial hasta hoy. El universo no responde a tu necesidad, responde a tu frecuencia. Y cuando entiendes esto, dejas de luchar para obtener y comienzas a permitirte recibir. Porque todo lo que has buscado, el éxito, la libertad, la abundancia, no está detrás de una montaña de esfuerzo, está detrás del espejo de tu conciencia. Ese que empieza a mostrar una nueva imagen en cuanto tú eliges convertirte en su reflejo. Hawkins decía que la iluminación no es algo que se alcanza, sino algo que se revela cuando dejas de sostener la ilusión de lo que no eres. Con la abundancia ocurre lo mismo. No se trata de conseguir millones para sentirte millonario. Se trata de convertirte en alguien que puede sostener esa energía, incluso cuando el mundo aún no lo confirma. Y al hacerlo, la materia se reorganiza para alinearse con tu verdad. Ese es el poder que siempre tuviste, no en tu mente analítica, sino en tu campo vibracional. No en tu lucha diaria, sino en tu presencia expandida.
no en tus condiciones actuales, sino en tu decisión silenciosa de encarnar lo que ya sabes que eres. Desde ese lugar no hay imposibles, solo frecuencias aún no reconocidas, esperando ser llamadas a la existencia. Tu vida no cambiará porque algo ocurra afuera. Cambiará cuando tu reflejo interno sea tan claro, tan coherente, tan real, que el universo no tenga más opción que manifestarlo, porque en ese momento ya no estarás esperando por tu realidad, estarás reflejando la que siempre te ha estado esperando a ti.